Buenas tardes y buenos días en toda Latinoamérica, porque de todo ahorita hay. Ahorita tenemos desde Uruguay, Argentina, para arriba, Bolivia, Perú, pa. Eh, pues nos da gusto. Vamos a transmitir desde acá. Al menos uno no nota la diferencia, por lo menos yo no la he notado hasta ahorita ayer con la conferencia de Nilda, salvo que el aparato de Nilda estaba muy cargado y era muy lenta su proyección y su PowerPoint, y también su cámara estaba en... Ese aparatito lo tiene que, a ver si no lo cambia o le arregla, porque sí, se nota que está muy trabajado y es para las transmisiones son más complicadas. Pues vamos a iniciar la sesión de este día 14 de septiembre. Recuerden que tenemos también la del siguiente lunes acá. Bueno, yo ya estaría acá. Y la del día 27, yo regreso el 27 en la mañana a Bilbao y en la tarde estamos transmitiendo la del lunes 27. Para el mes de octubre, yo le voy a pasar a Nuria las claves para que les mande el cartel de octubre y ustedes estén informados del cambio. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay un programa, se ha ido más o menos estabilizando en España una plataforma que contiene casi toda la información de las actividades que se hacen en España y se incluyen también actividades de Latinoamérica. De todos modos, en México también se ha estado haciendo algo debido a la gran cantidad de información, de eventos que se están dando, y nos parece muy interesante que podamos contener en una sola, vamos a decir, en una sola línea de información, todo lo que pasa para que yo me pueda decidir cuándo escojo qué actividad, cuando se pueda, cuando yo no pueda. La gran oportunidad de esto es que todo queda grabado y se puede consultar después el vídeo si no me da tiempo verlo. El horario que ahorita hemos seguido, de empezar a las 6:30, va por muchas razones, sobre todo por los horarios de diferentes lugares, porque ahorita aquí son las 11:30, más o menos. Si lo empezáramos a las 7, como ya nos dieron a entender ahí, alguien que dice que trabaja mucho y no quiere llegar, no puede llegar antes. A las 12 sería las 7 de la noche en España. No sé si sea lo mejor todavía, pero bueno, eso lo veremos después. Bien, somos 126. Yo a mí me sorprende cada día que vemos que tenemos este estudio, que haya tantas personas interesadas en un tema como este. Vamos a la dedicación. Ya saben todos, vamos a repetir la dedicación. Cada quien la repite con el micrófono cerrado. Bueno, lo tienen cerrado y no lo van a poder abrir porque no los voy a dejar. Es lo bueno. Y vamos a repetir cada quien la dedicación de nuestro trabajo. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección estimulados por tu propia luz radiante. Gracias. Bien, pasamos a las recomendaciones que ya conocen ustedes. En general las vuelvo a mencionar por si alguien es la primera vez que entra y puede leer ahí algún punto, sobre todo que tenemos que mantener en silencio los micrófonos para evitar que aparezcan en la grabación. Y estoy de acuerdo con Clarisa, hasta donde es posible, cuando ustedes vayan a hacer una pregunta, que el que va a preguntar abra su micrófono, pero los demás manténganlo cerrado, porque yo he visto que varios lo abren como esperando ya entrar a preguntar después. No hay problema, por favor, les vamos a permitir que lo hagan, pero manténganlo cerrado y así la imagen no va a aparecer en el vídeo que está haciendo Nuria, por favor.
La puntualidad, bueno, hasta ahorita no han entrado más, eso me sorprende, porque normalmente todavía a estos momentos empezaban a entrar algunas personas. Qué bueno. Esta es la información para todos los interesados de lo que yo mencionaba, ¿no? Se ha activado un chat llamado Actividades Virtuales STE. Abajo está, el chat es para informar a todos. Si ustedes pueden, abajo está el mail al que pueden ustedes solicitar la información, vídeos, materiales que a veces se den en algún seminario, etcétera, etcétera. Bueno, en términos generales, ustedes pueden escribir al chat que está abajo y así tener la oportunidad de alguna manera recibir la información que quieren. Vale, de todos modos vuelvo a repetir, esto es lo que tenemos, las claves para todavía este mes de septiembre. El ID y la contraseña ustedes la están viendo para que los que no la saben, pues las tomen y las anoten y puedan ustedes de alguna forma seguirnos en este tema. Estoy bajando aquí subiendo el material, que se me facilite esto un poco, porque ahí está arriba. Vale. Para el mes de octubre es nuevo, no lo olviden. Bien, antes de empezar, quisiera yo hacer la aclaración de siempre. Estamos haciendo un estudio de la doctrina secreta, específicamente el tomo 3 de Antropogénesis, escrito por Madame Blavatsky, bueno, escrito pero asesorado por los maestros, porque varios autores participan en las estancias. Quisiera aclarar que esto es parte de la enseñanza que se lleva a cabo en los diferentes grupos de la Sociedad Teosófica. Y en el personal soy un estudiante, como todos los que estamos, sobre todo abiertamente asistiendo a esta conferencia, a este estudio. No quiere decir que dictamos ni cátedra, ni vamos a dogmatizar, etcétera, etcétera. Se proponen algunas visiones, alguna manera de entender algunos conceptos. Y cuando se abra el micrófono, en el momento que vea yo después de varios temas, participamos con nuestros comentarios, nuestras aclaraciones. La idea es que entre todos vayamos enriqueciendo este estudio. No hay otro objeto, porque por supuesto podemos o no estar de acuerdo en algún punto, pero eso es muy personal, no vamos a entrar a la polémica. La idea es crear esa atmósfera durante el estudio que nos ayude a entender varias cosas, porque se crea una atmósfera y nos estamos uniendo, está creándose un cinturón de relaciones con todos los hermanos en varios lugares del mundo, lo que antes no se podía hacer. Qué interesante que este sistema está llevando a cabo un proceso de confraternidad, lo que antes pues era más complicado por las distancias físicas, pero ahora esto lo está reduciendo. O sea, la parte más positiva de la pandemia es que estamos más unidos, aparentemente en el estudio, pero creo que también en otros aspectos. Entonces, si algo no les parece, no le hagan caso, o lo podemos aclarar si sabemos aclararlo, si podemos aclararlo. Si sabemos, si no sabemos, algunos otros podrán opinar para poder enriquecer el punto. ¿Vale? Bien, vamos a empezar. Nos quedamos en este material la vez pasada. Retomo lo que hablamos la última vez. Y dice, los monos aparecieron millones de años después de que el ser humano parlante, y son últimos contemporáneos de nuestra quinta raza. O sea, insiste Madame Blavatsky en que toda la cantidad de monos que hay ahora aparecieron después del ser humano. Así pues, muy importante tener presente que los egos de los monos son entidades obligadas por su karma a encarnar en formas de animales, que son el resultado de la bestialidad de los últimos hombres de la tercera raza y de los primeros de la cuarta. Esto ya lo hemos visto. La caída famosa, hemos insistido mucho en este tema y asumo que si hay alguien que no sabe todavía este tema,
vamos a lamentarlo, pero no podemos detenernos a explicar otra vez todo lo que pasó. Y si desea los vídeos anteriores, pues habría que solicitarlos para que vea dónde se trató. Me pareció que se trató en las últimas dos sesiones este tema particular. Son entidades que habían alcanzado, ya habían alcanzado el grado de humanos antes de esta ronda, pero por lo tanto son ellos una excepción a la regla general, ¿sí? Entonces, este tema es una excepción a la regla general. ¿Por qué? No estaba planeado que ocurriera. De acuerdo a la versión que da el Madame Blavatsky, no estaba planeado que ocurriera la mezcla entre los Amente, o sea, la humanidad de la tercera raza que aún no recibía la mente, que se mezclara con los animales. Esta parte, yo decía que ya estaban aprendiendo a no ser impuntuales, pero ya están entrándome aquí otros nuevos. Perdónenme, antes de no dejarlos fuera. Entonces, ellos son producto de eso, de acuerdo a lo que nos dice Madame Blavatsky. Dice, las Evas animales, y aquí estamos el tema de Lilith, fueron sus antecesores y los Adanes humanos sus antepasados. De aquí que la alegoría cabalística de Lilith o Lilatú, la primera esposa de Adán, a quien el Talmud describe como una mujer encantadora, bueno, así lo dice el Talmud, con pelo largo y ondulado, esto es, una hembra animal peluda de una forma ahora desconocida, pero sin embargo una hembra animal, que en las alegorías cabalísticas y talmúdicas es llamada la reflexión femenina de Samael Lilith, el hombre animal unido, un ser llamado en el Zohar Hayo, Bishat, la bestia o mala bestia. Bien, el tema de Lilith está muy tratado en muchos tratados. Aquí habla de los tratados cabalísticos, pero también, por ejemplo, los astrólogos hablan a veces de repente sobre el tema de Lilith. La luna negra, Lilith, etcétera, etcétera. Podría dar para mucho este tema. Yo en alguna ocasión escuché a Carmen, que está ahorita presente, y quizá ella nos podría dar algún punto más sobre esto. Déjenme pasar a ver si la siguiente todavía trata del tema para abrirle a Carmen el micrófono si ella lo desea. De esta unión antinatural descendieron los monos actuales. Estos son verdaderamente hombres mudos y se convertirán en animales parlantes. Perdónenme, pero es que estas máquinas. U hombres de un orden inferior en la quinta ronda. O sea, los que ahora están como monos se convertirán en seres humanos, en hombres, hasta la quinta ronda. Estamos en la cuarta ronda, acuérdense. Mientras que los adeptos de cierta escuela esperan que algunos de los egos de los monos más inteligentes se volverán a manifestar al final de la sexta raza raíz de esta ronda todavía, ¿sí? O sea, por un lado, Blavatsky dice, todos estos egos que eran humanos, pero que cayeron en la bestialidad, que ya estaban listos para ser humanos, se van a manifestar hasta la quinta ronda como seres humanos, aunque de un orden inferior. Pero algunos, dice, adeptos de cierta escuela, ella menciona, se refiere que algunos de los egos de los monos más inteligentes se volverán a manifestar al final de la sexta raza raíz de esta ronda, de la cuarta ronda. O sea, hay una pequeña diferencia en este comentario. En la sexta raza raíz, los fósiles del orangután, del gorila y del chimpancé serán los mamíferos cuadrumanos extinguidos de la sexta raza de esta ronda. Y nuevas formas, aunque en menor número y siempre más separadas, a medida que pasan las edades y se aproxima el final del Manvantara, se desarrollarán de los tipos desechados de las razas humanas.
al retornar ellas a la vida astral, saliendo del lodo de la vida física, antes de que del hombre no hubo monos. Y aquí vuelve a insistir Madame Blavatsky sobre la no existencia de los monos antes del hombre. Y estos se extinguirán antes de que se desarrolle la séptima raza. En otras palabras, para la séptima raza no habrá monos, si es que hay algo que aún sobrevivió. Y algunos serán humanos en la quinta raza, en la quinta ronda. Y en esta ronda, la cuarta, los más inteligentes podrían estar apareciendo en la siguiente raza, en la sexta. Y en la séptima raza de esta ronda ya no habrá monos, de acuerdo a la versión que nos da Blavatsky. Bien, voy a tratar, hay que admitir a otro, perdónenme, de abrir el micrófono por si hay algún comentario, porque aquí sobre Lilith, etcétera, etcétera, es interesante. O sea, voy a permitir que los asistentes abran sus micrófonos por sí mismos. A ver, pueden ahora, Carmen, no sé si quieras hacer algún comentario sobre el tema de Lilith, que ya alguna vez dijiste algo. Conecto el micrófono. Vale. Que no, ahí está. Bien, he estado repasando un poco el tema de la Cábala y vamos a ver, uno de los cabalistas que yo consulté dice, la costilla de Adán era una energía tremendamente dañina, llamada Lilith, una energía femenina, que tenía una pareja llamada Samael, la serpiente o Satán, y es el que representa el conocimiento del bien y del mal. La serpiente estaba en ese árbol y el creador le dice, no te acerques a él. El tema es que para interpretar cabalísticamente desde el punto de vista del modo de la manifestación de las energías, ya habíamos dicho que Adán es el Adán Kadmon, el Adán perfecto, el Adán cósmico ideal. Obviamente, en este Adán hay una fuerza femenina. Sí. Y esta fuerza femenina es como un abanico, desde la fuerza destructiva hasta la fuerza creadora. Entonces, obviamente, aquí hay una serie de factores que inciden y hay que analizarlo un poco más profundamente, y es que, según Simón Barojay, nos cuenta de que antes de la creación de este mundo hubo otros mundos. Y que nosotros, antes de que se creara este mundo, o sea, como explicando de que hay un karma previo. Entonces, cuando se crea este Adán Kadmon cósmico, viene con todas las simientes, digamos así, latentes de aquellos otros mundos. Y dentro de esa naturaleza es lo que siempre estuvimos estudiando hasta ahora en la doctrina secreta, que si no hubiera oscuridad, no puede haber luz. Sí, sí. Entonces, en este proceso evolutivo de eones y de creaciones y recreaciones de universos, existe lo que es la ley universal de karma. En el momento en que se manifiesta, empieza a actuar karma. Pero karma trae las semillas del pasado. Entre esas semillas del pasado está Lilith. Y está Samael. Y están los aspectos negativos, que nosotros consideramos negativos.
¿vale? Pero que son procesos que están en evolución. Si no existieran estas semillas, estos gérmenes de oscuridad, nosotros no podríamos vivir en la dualidad como lo estamos viviendo ahora, que esto es vivir en esta gran dualidad de la aparente separación. Y es para nuestro propio beneficio que existen estas fuerzas. Aunque aparentemente sean negativas, es interesante para el proceso evolutivo de lo que es la esencia, las almas, las mónadas, etc. Esto es lo que yo, vamos a ver, da para mucho más porque también está la Java, etcétera, pero por eso muchas veces a Lilith, que es ese residuo de evoluciones anteriores, se la ve como algo negativo. Sí, yo también estoy de acuerdo. En cierta forma ya lo había comentado en otros pasajes Blavatsky, pero volvemos a lo decir, ella pone velos porque como que todo no lo pone abiertamente, ¿no? Y creo que parte de toda esta información nos va a ayudar mucho el estudio de cosmogénesis, porque ahí hay claves que no estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque hemos pasado directamente a antropogénesis y al regresar a cosmogénesis, al terminar antropogénesis, quizás se aclaren más claves de las que estamos estudiando, pero ya tenemos el antecedente de que conocemos algunas de las ideas de la antropogénesis. Muy bien, Carmen. No, Lilith da para mucho. Yo he visto incluso tratados específicos de solamente Lilith. Pues... Eso es resumir algo que es muy profundo y todo este proceso sería interesante verlo más lentamente, pero bueno, ya se va a hacer en cosmogénesis. Sí, yo creo que sí, porque lo que me mandó a mí Clarisa me ayudó mucho a clarificar lo que tú estás diciendo también. Ahí habla mucho de las rondas anteriores y habla del problema del karma que traemos, ¿sí? O sea, no está libre la cuarta ronda del karma de la tercera, sobre todo el peso que traemos de esa evolución, y nosotros estamos cargando con ella como humanidad, o sea, como todos los seres que hemos encarnado. Pero de otras creaciones y de otros globos, todavía sí, muy anterior a al tercero. Sí, porque también Blavatsky dice que la jerarquía que nos da la mente, los manasaputras, venían de otros universos. Exacto, son de otros universos. Y que no todos no tenían el mismo grado de desarrollo y que todos traían un peso kármico, por eso estaban sometidos. Eran 4 jerarquías de las 7, dice, había 7, pero 2 se habían liberado. Una estaban por liberarse y 4 son las que encarnan en el ser humano o le dan al ser humano la mente. Pero esas estaban obligadas por la ley porque traían karma todavía. Es esto, es ese residuo negativo que se tiene que trabajar y eliminar. Y aquí estamos, en este campo. Bueno, muy bien. Gracias, Carmen. Si hay algún otro comentario, si no, seguimos adelante, chicos. Yo quiero preguntar algo, Isaac. Ya sabía, Salomón. Sí, oye, desde hace ya tiempo que se habla sobre estos amente que se mezclan con animales y dan como resultado los monos. Mi pregunta es, ¿pudo en aquel tiempo fecundar un ser humano a mente con un animal y salir un mono? Sí. Porque hoy en día también puede haber ese tipo de relaciones con animales y no pasa nada. Pero estamos hablando mi pregunta es, ¿pudo? Sí. Mi pregunta es esa, ¿no? Sí, Mira, ¿cómo es que pudo haber fecundado? ¿Pudo haber resultado esto? Ahora, la siguiente pregunta es, no, ¿con con qué una animales sola. se mezclaron? Salomón, una sola pregunta. Sí. Sí es posible. Ok, de acuerdo. Porque primero estamos hablando de que la humanidad, de la separación de los sexos,
recién estaba empezando a separarse los sexos. No estamos hablando, y todavía estamos hablando de una humanidad que no era tan densa, porque estamos hablando de finales de la tercera raza. Se separan los sexos, algunos reciben la mente y otros no la reciben. Y esos a mente, ya separados los sexos, imitan a los animales y se mezclan con ellos, ¿sí? Es posible en esa etapa previa, primitiva, es muy probable. Ahora ha pasado muchísimo, han pasado la cuarta raza de Atlante, el hombre se ha sofisticado, hemos dejado de ser tan densos como los atlantes y ahora estamos volviendo a ser más sutiles. Esto pudo haber pasado al principio, no en este momento. De acuerdo, gracias. De ti. Sí. Sí, ¿quién más? Carlos, sí. Abre tu micrófono, Carlos. Perdón, se había cerrado. Que sobre esa pregunta yo no entiendo cómo es posible porque el ser humano es una especie que es incompatible biológicamente con los animales, con los monos. Es decir, si bien hay relaciones sexuales, inclusive en nuestros días, pero el tema de que puedan procrear, eso no se puede por el ADN. El ADN demuestra que no son compatibles, no tienen los mismos cromosomas y no pueden hacer un ser nuevo que sea compatible con los dos. Ahora, pero antes no lo sabemos, Carlos. Era muy diferente todo el proceso. Es más, no eran ni siquiera sólidos, como hemos hablado. Eran seres mucho más etéricos que sólidos. Probablemente su desarrollo era muy diferente todavía al que tenemos actualmente. Entonces, eso podemos decirlo ahora, estamos de acuerdo, pero no antes. ¿Sí? Estamos hablando de hace millones de años. No estamos hablando de uno ni dos. El último hombre, Blavatsky insiste, que hace 18 millones de años esto pudo haber ocurrido cuando empezaron los hombres realmente a tener la mente. Entonces... Pero es que la antigüedad de los monos es muy anterior. Según los descubrimientos de la paleontología, los monos tienen alrededor de 40 o millones de años, algo así. Y el problema de la compatibilidad entre especies existió siempre. Es decir, una especie animal cualquiera no podía mezclarse con otra cualquiera porque evidentemente no hay compatibilidad biológica, no hay compatibilidad del ADN. Y si me dices que eran etéricos, entonces no estamos hablando de los monos. Estamos hablando de un grupo de animales especiales, que eso es lo que habla Blavatsky, ¿sí? Mira, la ciencia actual no va a poder explicarlo. Te lo digo, Carlos. Y lo único que vamos a hacer es crear dudas a los estudiantes cuando realmente en este momento es posible que tengas razón. Yo no digo que no, pero no podemos hablar de hace millones de años. Y los animales, y los sobrantes, porque se habla de sobrantes de la tercera ronda, que son los primeros animales que aparecen, que no tenían que ver nada todavía. El ser humano era muy diferente. Entonces estamos mencionando cosas que lo único que se hace es cuestionar lo que está diciendo Blavatsky. Yo lo dejaría que los estudiantes lo investigaran, aunque la idea de que la ciencia ahora pueda decir, ni a la ciencia son puras teorías, que a la mera hora las cambian porque dicen, fíjense que no, que esto no es así, ahora es esto. Entonces yo no me trago la píldora de la ciencia actualmente, porque está constantemente cambiando. Y eso se debe a que hay nuevas formas de entender, nueva tecnología, nuevas formas de verlo. Y es la ventaja de la ciencia, que no se estanca. Entonces, si ahorita, como decía Blavatsky, en el siglo XIX, cuando le cuestionaban los científicos muchísimas cosas, ahora lo que cuestionaron en el XIX no tiene cuestionamiento ahora, no sirve todo lo que dijeron, cambió totalmente. Entonces, yo prefiero, en este sentido, dejar la declaración de Blavatsky y que sea investigada por los estudiantes y no empezar a decir, bueno, esto no es verdad, esto no es... Bueno, chicos, estamos hablando de una posibilidad que nos da la doctrina oculta. Que ustedes y yo la aceptemos o no, es
cada quien puede decidirlo hacer en base a lo que conoce y sabe. Algunas cosas puede aceptar, sí, las demás que las deje y que las investigue. Y dentro de unos años saldrá, oye, fíjense que siempre que sí se podía esto y esto y esto. Ah, mira, yo que me puse muy duro al decir que no. A mí me parece que ahí es donde tenemos que estar abiertos. Isaac, Y sí. Isaac, yo creo que aquí lo importante, yo creo que aquí lo importante es ver que el hombre no desciende del mono y que, y que el hombre se considera cuando es el ser que tiene mente. Sí, Es decir, sí, yo sí, creo que sí, es Isabel. importante. Sí, Isabel, en ese sentido estoy bien. A ver, Enrique. Sí, gracias, Isabel. Enrique. Isaac, ¿puedo hacer una pequeña aportación? Mira, estaba Enrique, permíteme, Ramón. Enrique. ¿Yo? Enrique. Sí, ¿qué hubo? Hombre, te abrió. No, yo lo que quiero decir es que la paleontología estudia fósiles y no existen todavía registros que puedan asegurar que millones de años pasaron ciertas cosas solamente porque viste fósiles, y los marcadores radioactivos no llegan a tanto, pero no llegan ni al millón siquiera. Entonces no podemos afirmar que eso no pasó, por mucho que se haya desarrollado la paleontología, que realmente no está tan desarrollada. Y estoy de acuerdo contigo, Isaac, como que es meter dudas un poco, porque hay que recordar que estamos aquí estudiando a Madame Blavatsky. Entonces, si no tenemos cosas sólidas, incluso las secuencias cromosómicas, pues tampoco indican, eso tiene millones de años de formación. Yo creo que hay que ver estos temas pues entendiendo en qué estamos. Estamos estudiando a Blavatsky, dice cosas realmente muy interesantes, muy importantes, que casi todas se van demostrando con el paso del tiempo, y hay que concentrarnos con eso para no generar dudas. A lo mejor cuando vayamos a una clase de paleontología, entonces hablamos de otras cosas, pero nos vamos a decepcionar mucho porque realmente es poco lo que se hace con el estudio de los fósiles. Y con el estudio de los genetistas y cromosomas pasa lo mismo. Los estudios no son concluyentes, la formación en ribosomas de las proteínas son muy complejas, y si no entra bien las señales, porque estoy usando otra señal aquí para no competir con la señal de Isaac, pero lo que quería decir es que concentrémonos en lo que dice Blavatsky y creamos que lo que dice es realmente muy contundente, porque realmente cuando lo abrimos esto a científicos muy pesados, que lo hemos hecho Isaac y yo, todos están de acuerdo con que tiene mucho sentido lo que normalmente Blavatsky comenta, cuando lo abrimos un poco hacia atrás. Y estamos hablando de personas con doctorados, postdoctorados y que dan clases en muchas partes del mundo. Entonces, hay muchos huecos en algunas de las ciencias que tratan de especular sobre lo que pudo pasar hace 1 millón de años, pues mucho más en las ciencias de hace 18. Entonces, concentrémonos en lo que dice Blavatsky y disfrutemos un poco con la idea de lo que nos está compartiendo, y yo creo que es lo que todos buscamos cuando estamos metidos en una clase de teosofía, porque pues, eso es lo que venimos a buscar. Es nada más lo que yo quería comentar. Muy bien. ¿Me permite, Sí, no, Isaac, una corrección? Estaba antes Ramón, perdón. Sí, Ramón. Hola a todos. Solamente quería aportar de que en la misma doctrina secreta dice de que posteriormente la misma naturaleza impidió el cruce de las especies, pero que inicialmente las especies se podían combinar entre sí. Sí, muy bien. Gracias por la aclaración. Emilce. Sí, en realidad un poco cuando surgen estas divergencias, a mí me parece que lo que tenemos que poder hacer es mantener en nuestra mente sin tratar de llegar a una definición, porque creo que las discusiones surgen por el tema de que hay que definirlo. Sí. Yo creo que cada uno debe en sí mismo, no es para discutirlo, en sí mismo poder mantener las dos teorías, inclusive como verdaderas, aunque parezcan opuestas. Y Linda Oliveira, hay un artículo que habla sobre la libertad de pensamiento que nos dice si podemos mantener en nuestra mente la ambigüedad en pos de buscar la verdad. No lo estoy diciendo con las mismas palabras, pero que es importante mantenerlo si uno no lo puede definir por sí. Mantenerlo, y en algún momento, a lo mejor en esta encarnación, podemos verificar alguna de esas cosas.
Gracias, Emilce. Sí, yo insisto en esto, antes le voy a dar la palabra a Rafa. Es que es importante que mantengamos, esta posición a mí me parece excepcional. Creo que a todos nos ha pasado que hay de repente alguna declaración que dices, esto no entra dentro de mi marco de referencia. No, me cuesta trabajo entenderlo. Bien, yo siempre he tenido esa idea de que dejo a un lado lo que no está entrando en la idea, en el marco que tengo, y poco a poco voy investigando. No se trata de rechazar, porque si nos pusiéramos a rechazar, les aseguro que rechazamos la mitad de lo que dice Madame Blavatsky de acuerdo a la ciencia actual, que dentro de unos años va a decir, no, pues nos equivocamos, ahora es así. ¿Sí? Entonces, tener un criterio amplio, que no quiere decir que yo esté aceptando cosas negativas y me esté sintiendo yo mal por aceptarlo, sino al contrario, estoy diciendo, esto me parece que es claro para mí ahora. Esto todavía necesito confirmarlo, estudiarlo, reflexionarlo. Lo dejo por acá. Bien. A ver, sí, está. ¿Puedo comentar algo, Isaac? No, pero me pidió antes la palabra Rafa y después Clarisa. Sí, Isaac, bueno, es el mismo comentario de Ramón, que la misma doctrina secreta nos dice que a raíz de ese incidente o accidente se hizo el ajuste para que no se repitiera. Es el mismo comentario. Gracias. Pues eso es lo que yo también asumía. Por eso yo insistía que antes sí se podía y ahora después se quitó. Incluso, ¿se acuerdan cuando estudiamos de que una serie de reyes divinos destruyeron dos razas, la azul y la roja, para que no volviera a pasar eso? ¿Sí? No sé si lo recuerdan, que lo vimos en una sesión anterior. ¿Sí? Entonces, pues la ciencia podrá alegar lo que quiera, pero eso ocurrió en un momento dado y lo dejamos así. A ver, Clarisa, por favor. Sí, respecto a este tema, como también en algunos otros en los que me he encontrado, desde hace años adopté una forma de mantenerlo, y es que yo digo, esto lo pongo en cuarentena. ¿Qué quiere decir cuarentena? Que no lo mato. No lo rechazo totalmente, pero tampoco lo acepto como una cuestión de creencia ciega, algo que choca realmente con mi ser o mi sentir interior o lo que yo he conocido hasta este momento. Lo pongo en cuarentena y quizás dentro de X tiempo puedo rescatar algo de lo que tengo en cuarentena y decir, mira, ahora lo he podido comprobar desde otra vía que puede ser externa o interna, ¿no? Y esto ya sería cosa de cada quien. Entonces puedo rescatar. Porque a veces tenerlo en cuarentena significa exactamente eso, que ni lo creo ni lo mato. Sí, está bien. Lo rechazamos totalmente y entonces nos cerramos una puerta. O lo creemos ciegamente y entonces eso también bloquea. Entonces las dos posturas son muy extremas. Dejarlo en cuarentena significa como estoy abierto a ver qué sale de las investigaciones futuras. Sí, tanto eso como lo que dijo Milza me gustó. Esa ambigüedad de mantener ciertas cosas a pesar de que no me sea claro. Fíjense que hay una parte de nosotros, la mente racional, quiere luego tener confirmación. Es así. Y si no lo tengo así, yo me siento incómodo. Eso lo tenemos que ir trabajando para que no sea así, porque nos estamos cerrando. Miren, sabemos que la mente racional tiene sus límites, por más racional y más brillante que pueda ser. Y si yo me cierro a muchísimas cosas. Y el trabajo de estudio de la doctrina oculta nos abre sobre todo a la intuición. Y la intuición pide que estemos en ambigüedad, no que estemos definidos en algo. En el estudio ahorita de la voz del silencio, lo dice muy claro Mabel Collins. Todos los Perdonen, no me... Mari, cierra tu micrófono. Mabel Collins dice, todo esfuerzo consciente que se haga en el desarrollo interior tiene un límite. Mientras es un esfuerzo consciente creado por la mente. Es cierto que llegamos a cierto nivel, pero no puede pasar de ahí porque la mente tiene un límite. En otras palabras, el ego personal tiene un límite. Y mientras no superamos eso, estaremos sometidos a las, vamos a decir, a las pequeñeces que el ego personal quiere que consigamos. Porque ahí empieza la ambición espiritual. Mucha gente tiene ese aspecto. Cree haber logrado ciertas cosas por esa ambición espiritual, pero no va a poder pasar de ahí.
Y eso a mí me parece muy interesante. No solo lo dice Mabel Collins, sino dice Madame Blavatsky en el pequeño librito del ocultismo práctico. ¿Les parece que prosigamos, chicos? Voy a volver a cerrar los micrófonos. Sí. Y nada más algo que quisiera comentar. Yo creo que todos los que estamos aquí a este punto, digo, estamos abiertos y sabemos de que el universo tiene infinitas posibilidades en todo, en este planeta y en toda la galaxia. Y les puedo comentar que hoy en día, bueno, en ese entonces no había laboratorios como los hay hoy en China, pero se ha demostrado hoy que haciendo varios experimentos con genes de animales y con otras razas de animales, bueno, otro tipo de... Se han creado cosas que inclusive yo misma he visto. Y bueno, yo te puedo decir que lo podría comprobar porque lo he visto. Y obviamente, pues hace millones de años no existía nada de eso, ni laboratorio, ni se podía comprobar, pero hay posibilidades infinitas. Entonces invito a todos para ser abiertos de mente y abrirnos ante esas millones de posibilidades que existen en el universo. Gracias. Gracias, Rosy. Vamos a cerrar los micrófonos otra vez, ¿sí? Y volvemos más tarde a abrirlos. Gracias. Gracias aportaciones. Karma conduciría adelante a las mónadas de los hombres no progresados de nuestra especie y los alojará en las formas nuevamente desarrolladas del cinocéfalo, así regenerado fisiológicamente. Esto tendrá lugar, por supuesto, dentro de millones de años, pero el cuadro de esta precesión cíclica de todo lo que vive y respira ahora sobre la Tierra, de cada especie en su turno, es verdadero y no necesita creación especial o formación milagrosa del hombre, de la bestia y de la planta ex nihilo. Aquí confirma Blavatsky que todo sigue un proceso de cada especie en su turno, que no hay ninguna creación especial, que todo ha sido un proceso evolutivo desde el principio. Una vista panorámica de las primeras razas. Este tema, hay un párrafo en el material que nos habla de esta nueva, es como un resumen que hace Madame Blavatsky, y déjenme, estoy cerrando a mí los brinquitos que me hace esta máquina para no me esté haciendo estos ruidos que no me gustan, que hacen una especie de... Ya, gracias. Hay un periodo de unos cuantos millones de años que cubre entre la primera raza sin mente y los últimos lemures, altamente inteligentes e intelectuales. Estamos hablando desde la mitad de la raza lemur, que donde empezaron las primeras, estaban todavía los sin mente, hasta los que estaban inteligentemente, que estaban al finales de la raza atlante. Hay otro entre la primera civilización de los atlantes y el periodo histórico. O sea, hay millones de años que nos separan de cada periodo. Eso a veces no lo acabamos de ver. ¿Sí? La raza primera no tuvo historia propia. De la raza segunda puede decirse lo mismo. Blavatsky lo insiste. Por lo tanto, tenemos que conceder cuidadosa atención solamente a los lemures y atlantes antes de intentar la historia de nuestra propia raza, la quinta. Entonces ella dice, concéntrense en los lemures y en lo atlante. Las otras no tienen una historia claramente porque se desvanecieron ambas razas en la siguiente, en la raza lemur. Ningún ocultista pensaría jamás en privar, aquí ya empezamos, a Noé de sus prerrogativas. Si se pretendiese que era un atlante, pues esto demostraría sencillamente que los israelitas han repetido la historia del Manu Vaishvata, de Shishutros y tantos otros, y que solo ha cambiado el nombre, lo cual podría ser con lo mismo derecho de cualquier otra nación o tribu. Aquí ella trata de volver a decirnos, en este repaso que hace de las razas, que Noé es parte de toda esa herencia de todos los pueblos que utilizaron este evento destructivo, y como pudo haber sido Noé, también los caldeos tienen ahí también a su héroe que salva a la humanidad, a ese pequeño grupo de humanos que sobrevivieron, y
en muchos pueblos, también los hablan los mismos en China y en varios otros lugares, de ese cataclismo que eliminó una gran parte de la humanidad, ¿sí? Entonces, y Madame Blavatsky insiste que no le quiere quitar a Noé, de acuerdo a los israelitas o a los judíos, su posición como parte activa en este proceso, como personaje importante en este proceso. A lo que nosotros nos oponemos es a la aceptación literal de la cronología bíblica. Ahí, por supuesto. Si ustedes se van a la Biblia, ya hay una cronología en el Levítico, entre el Éxodo y Levítico. Hagan cálculo de años y vean a ver que no pasa de no sé cuántos años, unos cientos de años. No checa. Por ser absurda y estar en desacuerdo tanto con los antecedentes geológicos como con la razón. Por otra parte, si no era un Atlante, entonces era un titán, porque los atlantes eran gigantes. Un gigante, como lo indica Faber, y si era un gigante, entonces, ¿por qué no lo representan como tal en el Génesis? Ella dice, ¿por qué no presentan la realidad como es? Entendemos que el Génesis es un libro cabalístico y que tiene muchos velos. Ya Blavatsky, cuando hablamos en otras de las estancias, nos decía que del capítulo 1 al capítulo 5 o 6 está todo trastocado, está todo cambiado. ¿Por qué? Porque se cubre las enseñanzas y las verdades con una historia que se la cree el que quiere, con todo respeto, suena bonito, se ha especulado mucho de ello, hay gente que cree todo eso y hay que respetar sus creencias, pero que todo está escondido, está escondiendo unas claves importantes como la hemos estado repasando. No se mencionan a la raza y a los hermafroditas, no se mencionan a los bisexuales o raza hermafrodita, no se menciona a la raza que no tenía, no mostraba sexo, ¿sí? A los que eran, se puede decir, neutros en el sentido, o sea, hay unas formas de reproducción, todo eso queda oculto y hay que irse a otra literatura más profunda en la Cábala y en este caso Madame Blavatsky la toca. Pero ella dice, es que no se va a poder entender porque está alterado en la Biblia y es obvio. Por un lado, han ocultado porque a veces decir las cosas abiertamente podría de alguna manera generar, yo no diría que generar conflicto, pero muchas dudas. Entonces, ha sido ocultado con muchas razones, por muchas horas, no solamente la Cábala lo oculta, los mismos gnósticos y en otras escuelas también. Porque los atlantes eran postdiluvianos respecto de los lemures. Y la Lemuria no fue sumergida como la Atlántida, sino que se hundió bajo las olas debido a los temblores de la tierra y a fuegos subterráneos, como sucederá un día con la Gran Bretaña y Europa. ¿Vale? Aquí da su profecía Madame Blavatsky de que le va a pasar lo mismo a Inglaterra y a parte de Europa, porque yo sé que en otro pasaje leído creo que en el Cosmogénesis dice que parte de Europa se hundirá, no toda, ¿no? Pero aquí hace esa afirmación de que los atlantes eran postdiluvianos respecto de los lemures. Y la Lemuria no fue sumergida, aquí habla de la destrucción de la Lemuria por volcanes, por fuego, y que se sumerge. Tampoco se equivoca Billy, aquí saca a los científicos de su época, cuando nos asegura que los indos, egipcios, fenicios vinieron después de los atlantes. O sea, los indos, los egipcios y los fenicios no son atlantes. Pues estos pertenecían a la cuarta raza, mientras que los arios y su rama semítica son de la quinta. Perdón, no lo expliqué bien. Los indos, los egipcios y los fenicios vinieron después de lo que los atlantes, pues estos pertenecían a la cuarta raza, mientras que los arios y su rama semítica son de la quinta. Platón, al paso que repite la historia según los sacerdotes de Egipto, la refirieron a Solón. Confunde intencionalmente como lo hacía todo iniciado. Recuerden que Platón era iniciado. Los dos continentes, sobre todo iniciado en los misterios de Eleusis, que es de los que yo conozco que él participó. Los dos continentes y aplica a la pequeña isla que se hundió, la última de todos los sucesos pertenecientes a los dos enormes continentes, el prehistórico y el tradicional.
Sabemos muy bien que el continente Atlante se hundió mucho antes de lo que menciona Platón. Platón solamente menciona el hundimiento de la Isla Blanca hace 12.000 años, ¿no? Más o menos. Pero que el continente Atlante se empezó a hundir desde hace 1 millón de años más o menos, ¿sí? O sea, era un continente inmenso y poco a poco se empezó a hundir. No fue de golpe. Lo último que quedaba era la Isla Blanca y fue de la que habla Platón. Y eso lo hace, como dice el pasaje, como todo iniciado, pues ocultó parte del conocimiento sobre esta parte. Su lenguaje es sencillamente alegórico y al mencionar la tierra quiere significar la materia, pues los atlantes fueron realmente la primera raza puramente humana, y esto es importante, y terrestre, toda vez que las que la precedieron eran más divinas, etéreas que humanas y sólidas. Vuelve a repetir aquí Blavatsky el tema. Nosotros hemos llegado a ser sólidos en la raza atlante. Antes eran etéricas, semietéricas, quizá cada vez más materiales al final de la raza lemur, pero no eran todavía lo suficientemente sólidas. Se volvieron sólidas, pero tremendamente hasta la raza atlante. A mediados de la raza atlante, dice, la línea de involución llegó a su máximo en la materia y empezó entonces a ascender a la evolución. Recuerden que involución significa envolverse en la materia y la evolución significa desprenderse de la materia. Entonces ya estamos ahorita en la fase de evolución, que es volvernos cada vez menos densos, menos materiales y más, no digamos todavía etéricos, pero menos sólidos, ¿sí? Y por eso nuestros cuerpos son mucho más flexibles. Se habla de que, y Madame Blavatsky lo comenta en algún pasaje, los atlantes, cuando llegaron al máximo de esa materialidad, tenían la piel de alguna manera tan fuerte que una espada no podía atravesarla, de lo fuerte que era, ¿no? No sé cómo los cocodrilos ven la parte de arriba, es muy difícil de penetrarla, ¿no? Entonces, yo no digo que fueran los cocodrilos, me refiero a una piel de ese calibre, ¿no? Fuerte. Por supuesto, eran gigantes, tenían otra contextura a la nuestra, ¿no? Pero fueron los primeros, se puede decir, como dice, la primera raza puramente humana y terrestre, los atlantes. Porque las anteriores eran divinas o semidivinas, etéreas, que sólidas, ¿no? Como estas tienen que quedar fuera de la comprensión de las mentes educadas en el pensamiento occidental. Y aquí es donde hace ese comentario Blavatsky. Consideramos inútil hablar detalladamente de la primera y segunda razas y hasta del primer periodo de la tercera. Es interesante que Blavatsky dice, muy complicado para la gente occidental que vean toda esta serie de temas, porque por supuesto vamos a especular y a cuestionar y a decir no es cierto, no es verdad, eso no sirve. Ya hace rato ya se hizo la aclaración. La ambigüedad en el conocimiento es básico. Mientras yo obtenga en mi marco ciertas cosas que me parecen claras para mí en este momento y otras cosas que no me parecen claras, lo más importante como estudiante es que no las rechace y diga, no, es cierto, Blavatsky estaba equivocado. No, las dejo y las investigo. Eso sería lo sano. Pero cada quien hace lo que considere. Principiaremos pues por el periodo que en esta última alcanzó por completo el estado humano, para evitar así que el lector no iniciado, y fíjense, aquí ya habla del no iniciado, se confunda y extravíe irremisiblemente. Y es cierto, si ustedes hablan con alguien que no tiene mucho conocimiento de la doctrina oculta o de la enseñanza teosófica, sobre todo en estos aspectos, y les hablan a ustedes de los lemures y que eran amentes y que la mente, y empiezan a explicarle. Yo cuando he explicado el tema de la Biblia del Génesis en algún momento, en algún programa de radio o en alguna de las seminarios o conferencias, pues a la gente le cuesta trabajo, ¿no? Porque tiene grabada la historia esta mítica de que Adán y le sacan la costilla, y ya ven lo que dijo Carmen sobre la costilla famosa, y que estaba dormido, pues es el estado sin mente, etcétera, etcétera.
todo eso, pues no lo van a ver. Además van a decir que estamos tontos, porque la Biblia es sagrada y que no se le puede cuestionar. Por eso aquí ella dice, cuidado, principalmente pues el periodo que esta última alcanzó por completo el estado humano, para evitar así que el lector no iniciado se confunda, o sea, un estudiante que no tenga mucho conocimiento en este tema, específicamente antropogénesis, y extravíe irremisiblemente. O sea, vamos a tratar hasta donde se pueda. Yo a veces hablo con Enrique, que damos a veces conferencias, y a veces tocar temas como dice Blavatsky. Yo mismo me digo, no, Isaac, por ahí no, porque lo único que vas a hacer es que la gente se va a confundir, salvo que fuera un grupo muy centrado que se dedica a investigar. La tercera raza cayó y no crió más. Esto es interesante. Ella engendró su progenie. Como en la época de la separación estaba aún sin mente, engendró además una descendencia anómala, de la que ya hemos hablado, hasta que su naturaleza fisiológica ajustó sus instintos en la dirección de vida. Acá viene el punto que yo insistía. Hasta que la naturaleza fisiológica ajustó sus instintos en la dirección de vida. Antes sí se podría haber mezclado con animales, después no. Y eso ahora, pues, lo podemos de alguna manera tomarlo como aclaración a lo que hace rato se contó. Lo mismo que los señores dioses de la Biblia, los hijos de la sabiduría, los Dian Shohans, lo habían prevenido de no tocar el fruto prohibido por la naturaleza, pero el aviso resultó inútil. Por supuesto, el fruto prohibido. Aquí ya sabemos cuál es el tema. El fruto prohibido es muy interesante. Ustedes ven que aquí ponen a Eva comiendo de la manzana. Y esto está ligado. La manzana es un símbolo interesante. Ustedes no saben que en algunos monasterios, aquí en Puebla hay un monasterio donde hay unos cuadros donde está una monja con una manzana ofreciéndosela al Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Simbólicamente está ofreciendo su virginidad, ¿no? La manzana. Está muy ligada a los pasajes del Génesis, de la serpiente famosa que tienta a Eva. Al tentar a Eva significa que esa jerarquía de dioses, de la que hemos ya estudiado, de los manasaputras, los con mente, se mezcla con las hijas de la tierra y nacen hijos con mente. Dice, nacen gigantes. Eso habla del quinto capítulo del Génesis, que dirigen y enseñan a la humanidad. Esta parte es interesante, porque Blavatsky dice, el problema fue que esa jerarquía reveló a los humanos los secretos del cielo. Eso en parte es la caída, en parte. Y la otra es que algunos se negaron a dar la mente a las sombras, a Manushas, a los que no tenían todavía mente, a los humanos sin mente, y estos se mezclaron con los animales. Esto es lo que realmente trata esta parte, y por eso la tercera raza dejó de crear. ¿Sí? Ella engendró su progenie y se acabó. Y esto es importante y lo aclara mucho en esta parte. Los hombres comprendieron lo impropio, no es preciso decir el pecado de lo que habían hecho. Solo cuando era demasiado tarde. Pues sí. Después que las mónadas angélicas de esferas superiores hubieran encarnado en ellos, dotándoles de entendimiento. Al principio no se dieron cuenta, pero después se dieron cuenta. Hasta aquel día habían permanecido sencillamente físicos, lo mismo que los animales generados por ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la distinción? Lo importante acá es que no cayeron los hombres, cayeron a jerarquía, y sobre todo a la jerarquía que se había negado a darnos la mente. Esto hay que aclararlo. Y también se vio ya y se estudió que esta relación con animales fue sumamente, ya lo menciona, que hubo un ajuste fisiológico, pero también los reyes de la cuarta raza, porque todavía se habla de que algo había ahí, los primeros reyes divinos de la cuarta raza, los atlantes, destruyeron a las últimas razas que estaban mezcladas con animales, a la roja y al azul, diciendo, y evitaron que eso más se pudiera repetir. Este diagrama no es el mejor, pero lo tengo que usar, no tenía otro.
La doctrina enseña que la única diferencia entre los objetos animados e inanimados en la Tierra, bueno, vamos hasta aquí. Si hay algún comentario, voy a abrir los micrófonos por si alguien quiere comentar algo. Déjenme abrirlo. ¿Algún comentario hasta acá? El que quiera puede abrir el micrófono. Isaac, muy bien. Sí, Alberto. Se podría comentar de que la razón de que el hombre físico no empezara hasta la cuarta subraza de la cuarta raza en cuanto a que la cadena lunar tardó el equivalente a la cadena terráquea 4 rondas, o sea, 3 rondas y media en la cuarta raza y la cuarta subraza, en pasar todas las mónadas a habitar la cadena superior, que es la Tierra. Entonces coincide que hasta que no está preparado el vehículo físico, sí, no, las leyes de la naturaleza no pueden actuar. Ajá. Muy bien tu aportación, ¿eh? Esto aclara algunas cosas. Gracias, Alberto, ¿eh? De veras. Muchas gracias. Dice Blavatsky que es un misterio de misterios, pero así es. O sea, que las 7 cadenas lunares equivalen a 4 y media, a 3 y media de la cadena terráquea. Sí, yo alguna vez lo vi, sí. Por eso también dice de que ya no habrán más hombres. Se paraliza la evolución y se queda conforme está. Irán progresando, pero que hasta la siguiente ronda ya no hay. Sí. Eso sí lo sabía, pero lo que acabas de aclarar me parece muy interesante. Yo lo había visto, pero no lo había yo, porque dice que es un misterio. Sí, estoy de acuerdo contigo. En comentarios está. Vale, en comentarios. Los 1889. Esos. Vale, lo voy a ver ahí. Vale, gracias. ¿Algún otro comentario, chicos? Vale, vamos a proseguir. Voy a volver a cerrar. La doctrina enseña que la única diferencia entre los objetos animados e inanimados en la Tierra, entre las estructuras animal y humana, es que unos están latentes los diversos fuegos y en otros son activos. En los animales son latentes y en los hombres son activos. Los fuegos vitales están en todas las cosas y ni un átomo está privado de ellos. Hay todo un estudio de los átomos de vida, ¿se acuerdan? No hemos visto, Clarisa, ahorita que te estoy viendo, y ya lo hemos estudiado bastante. Es complejo ese tema y por eso no lo tocamos mucho abiertamente, porque pues se estudia más en grupo, ¿sí? Pero es sorprendente la enseñanza oculta en ese campo. Los fuegos vitales están en todas las cosas y ningún átomo está privado de ellos, pero ningún animal posee manifestado los 3 principios superiores. Solo se hallan sencillamente en estado potencial, latente y por lo tanto no existente. Aquí yo en este diagrama pues no es el mejor porque busco diagramas, pero no siempre encuentro los mejores. Y lo que quiero decir es que los 3 fuegos, estamos hablando que el ser humano, el animal no está dotado de los principios superiores de Atma, Buddhi, Manas. Está dotado, pero está en estado latente. Y solamente están en estados activos los demás principios, podemos decirlo así. No quiere decir que no existan. Se activarán cuando los animales entren en otra ronda la oportunidad de ser seres humanos. De eso también ya lo hemos tratado. Entonces, la famosa idea de los 3 fuegos, y alguna vez lo hemos tocado ya, es mucho más importante de lo que se imagina. Hay todo un estudio profundo sobre este elemento. Pero según dice el Pimander, este es un misterio que hasta hoy estaba sellado y oculto. La naturaleza mezclada con los hombres produjo un milagro portentoso.
la mezcla armónica de la esencia de los 7 pitris o gobernadores y la suya propia, el fuego. Y el espíritu y la naturaleza en el noumeno de la materia, los cuales mezclándose produjeron 7 hombres de sexos opuestos, negativos y positivo, con arreglo a la esencia de los 7 gobernadores. Este pasaje así dice Hermes 3 veces gran iniciado, el poder del pensamiento divino. Este pasaje mezcla cosas. Recuerden que yo en ese sentido, yo ahora a la enseñanza hermética la tengo más cuidado. ¿Por qué? Porque le metieron la mano los traductores y metieron ahí, cambiaron términos, pusieron el nombre de Dios, etcétera, etcétera, cuando la literatura hermética no habla de esa forma. Eso también ya lo habían comentado varios autores, de que se han manipulado, se ha cristianizado hasta donde se pudo la enseñanza hermética. Entonces, pero a pesar de eso, dice Blavatsky, tiene ciertos elementos importantes que tenemos que considerar, ¿no? Y aquí habla de lo que hemos estado estudiando, ¿no? De los pitris lunares, de los 7 grupos que fueron creados o formados y colocados en diferentes lugares del planeta. Aún no se sabía, no había lo que tenemos ahora como constitución del planeta. Estamos hablando de la primera, después de la segunda, tercera razas. Y aquí están resumiendo todo en este pasaje. Yo traje este comentario porque ven que aquí está el comentario. Dice, 600, la naturaleza, 602, mezclada con el hombre, 603. Entonces, quise traer el comentario porque me pareció interesante. Dice, el 615. Epimander de nuestros museos y bibliotecas es un compendio de uno de los libros de Thoth, por un platónico de Alejandría. Fue vuelto a arreglar en el siglo III con arreglo a los antiguos manuscritos hebreos y fenicios por un cabalista judío y llamado el Génesis de Enosh, pero hasta sus restos desfigurados muestran cuánta concuerdan estos textos con la doctrina arcaica, como se ve en la creación de los 7 creadores y 7 hombres primitivos. En cuanto a Enosh, Thoth o Hermes, Orfeo y Cadmo, son todos nombres genéricos, ramas y retoños de los 7 primordiales sabios, o Dian Chohans, o devas encarnados en cuerpos ilusorios, no mortales, que enseñaron a la humanidad todo lo que sabían y cuyos primeros discípulos tomaron los nombres de sus maestros. De alguna manera dice Blavatsky lo que acabo de repetir, ¿no? Cuidado, se le ha metido la mano a la literatura hermética, pero aún así guardan mucha enseñanza muy importante que tenemos que considerar válida, vamos a decir, para guiarnos en nuestros estudios. Las cosas visibles no son sino la sombra y delineación de las cosas que no podemos ver. Esto es una declaración de todas las escuelas ocultistas que hay. Las cosas que vemos son la sombra de lo que no podemos ver. Este plano es la sombra de los planos sutiles. Esta última eterna combinación y las imágenes se repiten desde el peldaño superior de la escala del ser hasta el inferior. La caída de los ángeles y la guerra de los cielos son repetidas en todos los planos. El espejo inferior desfigura la imagen del espejo superior y cada uno lo repite a su modo. Aquí, yo en alguna ocasión, me acuerdo cuando empezaba a estudiar este tema de la guerra de los cielos y después cuando estudiamos más a Blavatsky, y después escuchando a algunos otros comentaristas, a Joe Mills, a John Algio de la sociedad, etc. Uno piensa que el único problema donde tenemos los seres, las guerras y los problemas es en este plano. Los seres humanos creemos que aquí está el problema. Pues no, chicos. De acuerdo a todo este tipo mi opinión actual es que lo que está pasando acá tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en otros planos, aunque nos parezca sorprendente. Esa guerra de la polaridad, de luz y oscuridad, que está constantemente en lucha hasta que nuevamente se equilibre en la unidad de vida. O sea, el espíritu y la materia, mientras que son lo mismo, pero en estas condiciones manejan una tensión constante. Por un lado, el espíritu nos arrastra, nos lleva hacia lo superior y la materia quiere que vayamos hacia ella. Esa lucha que en el ser humano es donde más se produce esa disyuntiva,
está en constante, está en constante reproducción en todos los planos del cosmos, en diferente forma, por supuesto, no como en los planos más densos como estamos nosotros. Entonces, esa guerra de los cielos tiene mucho sentido, aunque el formato sea de esa manera, ¿no? Cuando estudiamos sobre todo el tema de los dioses, ¿no? La guerra de los titanes, la pelea de los titanes, que por un lado Zeus y todos ellos eran hijos de unos titanes y eran titanes contra los titanes más antiguos, ¿no? Los de Gea, los primeros titanes más primitivos que surgieron. Ya había pelea entre los dioses, entre las jerarquías superiores, porque se estaba dando este tema de la polaridad, ¿no? La creación de este universo. Yo rescaté, porque viene en el pasaje que Madame Blavatsky toca, me parece que en las siguientes, sí, ahorita lo vamos a tocar. Dice, así los dogmas cristianos no son sino la reminiscencia de los paradigmas de Platón. Así dice Madame Blavatsky, quien hablaba de estas cosas con prudencia, como lo hacía todo iniciado. Pero todo esto se halla expresado en estas pocas sentencias de Satir. Todo lo que hay en la tierra, dice el señor Hormuz, es la sombra de lo que existe en las esferas superiores. Este objeto luminoso, luz, fuego, es la sombra de lo que es más luminoso aún en él. Y así sucesivamente hasta que llegan a mí, que soy yo la luz de las luces. Lo que aquí nos parece la luz está opaca comparada con la luz de los planos superiores, ¿sí? Pero no podemos negar que la lucha que aquí se lleva a cabo está también ocurriendo en otras dimensiones. Ya voy a abrir, cuando sea la última, ya estamos cerca de la una. La tercera raza fue en un principio de modo preeminente la sombra brillante de los dioses, a quienes la tradición destierra sobre la tierra después de la alegoría de la guerra en los cielos. Esta fue aún más alegórica en la tierra, pues fue la guerra entre el espíritu y la materia. Bueno, ya lo estoy volviendo a repetir. Esta guerra durará hasta que el hombre interno y el divino adapten su yo externo terrestre a su propia naturaleza espiritual. Repito esta parte porque me parece importante. Dice, esta fue aún más alegórica en la tierra, pues fue la guerra entre el espíritu y la materia. Esta guerra durará hasta que el hombre interno, nuestro ser espiritual y divino, adapte su yo externo y terrestre a su propia naturaleza espiritual. ¿Qué significa esto? Hasta que el ego personal, transmutado, no solamente por autoconocimiento, de un trabajo de purificación, de equilibrio, de armonía, de serenarlo, ponerlo en paz, etcétera, se ha transmutado hacia lo espiritual. Y el ego se someta, se rinda a lo divino, a la tríada superior. ¿Qué es lo que hablan todas las enseñanzas sobre el sendero espiritual y la transformación, la autorrealización, la iluminación? Todo tiene que ver con estos términos. Mientras eso no ocurra, nosotros estaremos en esa constante guerra interior entre el arrastre de los deseos y pasiones materiales y la ilusión y la inspiración y las fuerzas superiores que nos invitan a seguir hacia nuestra naturaleza divina. Entonces, hasta entonces, las fieras y tenebrosas pasiones de este yo estarán en lucha constante con su maestro, el hombre divino. El hombre divino es nuestro maestro. En el libro de los Katha Upanishads, de esto vamos a dar, Enrique y yo vamos a dar un seminario, bueno, una conferencia. Habla de Nachiquetas. Nachiquetas es, vamos a llamar, todos llevamos a Nachiquetas. Y tiene un padre muy dogmático, muy dado a las ceremonias, a lo religioso, a la práctica de cosas, pero cuando nadie lo ve hace lo contrario. Esa es la personalidad. Nachiquetas está más cerca de lo espiritual. Y él va en busca, no voy a entrar en detalle, va en busca de su realización. Y se habla que entra al más allá, ¿no? Y enfrenta a Yama, el dios de la muerte. Pero mientras el Yama llega, él está esperándolo en una habitación con una llama
ahora sí que con una vela, ¿no? Con una flama, y ahí está esperando 3 días. Todo es significativo. Y la mantiene sin que se apague. Cuando llega Yama, que es el dios de la muerte, se transforma en su maestro, ¿sí? En su divino ser interior. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros estamos apegados a la personalidad, a la estructura personal, somos víctimas de Yama, la muerte, ¿sí? Seguimos el ciclo de vida y muerte constantemente. Cuando hacemos esa transformación y mantenemos nuestra llama de espiritual, ¿sí? Divina, la cuidamos, y esos 3 días significan periodos, ¿no? Pruebas, hasta que Él llega, Él se transforma, deja de ser la muerte y se transforma en el maestro interior, en el ser divino, en el ego inmortal, y lo instruye, ¿no? Y ahí empieza toda una enseñanza que es lo que trata el Katha Upanishad, que le llaman el sendero del fuego. Es muy, muy, muy interesante este Katha Upanishad. A ver si alguien lo quiere leer antes de que demos el seminario o conferencia, porque les va a gustar. Entonces, este último pasaje, y aquí ya me quisiera yo detener para abrirlo a preguntas o comentarios, dice: la tercera raza fue en un principio de modo preeminente la sombra brillante de los dioses, a quienes la tradición destierra sobre la tierra después de la alegoría de la guerra en los cielos. La tradición los destierra, pero descienden a darnos la mente, los Manusha, los Anishvata, que nos dan la mente. No los destierran, descienden a darnos la mente. Es muy diferente, pero las tradiciones han sido manejadas por las religiones de una manera determinada. Esta fue aún más alegórica en la tierra, pues fue la guerra entre el espíritu y la materia. Esta guerra durará hasta que el hombre interno y el ser interno divino adapte su yo externo, o sea, lo transforme terrestre a su propia naturaleza, hasta que esa parte de nosotros influya de alguna manera para transformarnos. Hasta entonces las fieras y tenebrosas pasiones de ese yo estarán en lucha constante con su maestro. O sea, mientras el ego está en lucha constante y negándose a aceptar la guía del maestro interior. Bien, voy a abrir para oír los que quieran hacer sus preguntas, comentarios, y aquí hay alguien que quiere entrar casi al final. Bueno, no pasa nada. Ahora no quiere esto. Ay, perdón. Déjenme abrir aquí. Permitir. Ahora sí pueden ustedes abrir sus micrófonos para los que quieran ya comentar antes de terminar. ¿Hay comentarios, preguntas? Si no dice nadie nada en este momento, solamente apuntar algo que me parece de mucha importancia cuando dice hasta que el hombre interno y divino adapte su yo externo terrestre. Si es el superior que debe adaptar al inferior, pero claro, esto solo puede hacerlo cuando el inferior, por medio de la purificación, el pensar, el sentir, las acciones y las palabras, le da paso para que eso pueda ser hecho. Sí. Y esto en realidad es lo que la Iglesia Católica ha dicho por la gracia, porque es el de arriba el que lo hace, no es el de abajo. Sí. Las personalidades por sí solas nada podrían. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Isaac, yo una pregunta. Sí, no me mates porque yo soy nueva y quiero saber, ¿esto tiene que ver con los pitris, perder los pitris lunares y ser seres solares? Perdón, repítemelo otra vez, estaba yo aquí distraído. ¿Esto tiene que ver con perder los pitris lunares y ser seres solares? No, te lo explico. Como esto no estuviste tú en las sesiones anteriores, los pitris lunares nos dieron, se emanaron de ellos una parte de su naturaleza y nos dieron lo que llamamos el cuerpo astral. Eso sigue en nosotros.
Y es necesario porque ese cuerpo astral es el modelo donde se elabora toda la estructura de la estructura material del cuerpo, ¿no? Gracias. Los seres, los manasa prútaras, los seres con la luz activa, con la mente activa, entraron posteriormente. O sea, en el plan para formar al ser humano estaba la entrada de todas esas jerarquías, ¿sí? Pitris lunares, pitris solares, el Nepesh, lo que es Kama, ¿no? El agotador de las aguas, que es el que se menciona así, de esa forma, que nos da los deseos, las pasiones, etcétera, etcétera. O sea, y la naturaleza del cuerpo físico, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que todas esas jerarquías han estado activas en nosotros para darnos un vehículo a la mónada, y pueda esta mónada realmente cumplir con su proceso de desarrollo, aunque ya hemos visto que no es la esencia monádica, no es la Atma la que se desarrolla. Todavía en este momento yo opino así. Es de Budi para abajo, pero no me quiero meter a discutir eso sino hasta la sesión del 28, porque si no, no acabamos acá. He estado yo repasando cosas. Sí, gracias a ti. ¿Alguien más comenta algo? Sí, Isaac. Yo quería Isabel. preguntar, el tema de las fuerzas vitales, estas que habitan en todo ser y de una forma potencial, etcétera, esto es Fohat, porque Fohat es como algo abstracto que aparece aquí, pero digamos que se puede concretizar con las fuerzas vitales que están en todo ser y en todos los elementos, en unos manifiesto y en otros potencialmente. Mira, Fohat es una energía, le llaman la energía eléctrica del cosmos, y une todos los vehículos, ¿sí? Es la famosa cordón de plata también, ¿sí? Fohat tiene como función unir lo superior con lo inferior, es el unificador, ¿sí? Es energía, tiene muchísimas funciones, y incluso se le puede dedicar una sesión completa a Fohat. Yo cuando estudié un poco de este tema con Juan Viñas, que no está ya en este plano, pero que era muy ducho en este tema de Fohat, él me explicaba todas las variantes que Fohat tiene, ¿sí? Y que aparece no solamente el que une, ¿no? Sino esa energía de las jerarquías superiores, de los primordiales, porque emana, es una representación de las grandes jerarquías que está en nosotros y en todo el cosmos. Para dar más o menos una idea. A Juan Viñas le oí decir que era el poder del pensamiento, de alguna manera, como pensamiento creador, etcétera, no sé. Tiene muchas, es más, Fohat está presente cuando una madre queda embarazada, ¿sí? Vale. Está relacionada, pero ya le dedicaremos un monográfico al tema de Fohat, porque simplemente puro tema, ese tema abarcaría toda una sesión o más sesiones, ¿eh? Estupendo, muy bien. A ver, José Álvarez pidió la palabra. Sí, darte las gracias por lo que has presentado hoy. Dar las gracias que no tenemos dogma y por lo tanto puede haber comentarios a favor y hasta en contra, y todos los comentarios adicionales que han habido que me sirven para poder ampliar y pensar más sobre estos temas en busca de una mayor comprensión. Gracias. A ti me alegra que tu comentario. ¿Alguien más? Viene. Clarisa, ¿quieres volver a decir algo? ¿Tienes la mano así? Ah, ¿no? Ah, bueno. La voy a bajar. A ver, María Eugenia Bravo. A ver, Maru. Hola. No, bueno, yo estaba pensando realmente en que esto es el increíble viaje de cada uno de nosotros en relación al ego personal para encontrarnos al hombre divino. Me lleva también al viaje que realizó el señor Buda para encontrar las respuestas a las que él tenía una inquietud, y se llevó a conocer a sí mismo y empezó a controlar el ego personal para llegar a la realización del hombre divino. Sí, mira, hay muchas alegorías y analogías que se pueden utilizar. Nosotros estamos haciendo dos viajes. A ver, digo dos.
Uno, la mónada desde que entró en un traje humano, vamos a decir desde las primeras razas, hasta ahora. Sí. Y por otro lado, nosotros en esta encarnación que estamos tratando de recorrer ese sendero espiritual, estamos haciendo un viaje. Pero ahora tenemos entre comillas, varias ventajas. Tenemos el bagaje de grandes seres que han trabajado en esta línea, que han sido inspirados y que se han realizado, que eso es lo que es el bagaje de la sabiduría antigua, y nos han aportado sus experiencias. Nos dicen, mira, yo le hice así. No quiere decir que así sea totalmente, pero esto me guió. Y con esa inspiración y esa guía, porque hay términos generales que se deben aplicar a nuestra vida, porque ellos ya lo practicaron. Entonces, cuando a la gente nos pregunta, ¿y de dónde salió todo esto? Pues hay una playa de grandes seres místicos, semidioses, de todo, que han aportado todo este conocimiento. Blavatsky insiste en eso, de los maestros de sabiduría. Con ese bagaje nosotros tenemos una ventaja, que ya hay antecedentes, no empezamos de cero. Hay antecedentes que nos dicen, mira, esto puede ser así, así, así o así. Tú decides, según se te facilite, porque cada uno tiene su propio estilo, su propio sendero, ¿sí? Y su propio esfuerzo. Entonces, para mí me sorprende que gente, no digo la gente que no tiene la inspiración, porque ella no la tiene, no quiere decir, no tiene todavía la madurez para empezar algo, porque no lo siente, no le interesa. Pero los que lo están sintiendo y que tienen a la mano medios para poder hacer algo, lo releguen porque están tan apegados al ego y a sus deseos y a sus cosas, que digan, como me dijo una vez un amigo, no, para la siguiente encarnación ahorita, a pesar de que ya tenía experiencias muy fuertes para iniciar un proceso de crecimiento. Eso es lo más triste, que desperdiciemos la oportunidad como la desperdició, ¿se acuerdan el mito de Percival? Que teniendo al frente... Se quedó dormido. Sí, que se quedó dormido al ver el grial en lugar de preguntar ¿para qué? O contestar ¿para qué sirve? Y pasaron muchas encarnaciones, simbólicamente muchos años, antes de volver a tener la oportunidad. No la dejemos, no la perdamos. Es una oportunidad si ya tenemos ahora las condiciones a nuestro nivel, a nuestro paso. No se trata de correr, se trata de ir dando pasos y haciéndonos más nobles, mejores seres humanos con nuestro propio estilo. No vamos a hacer nada especial, salvo que ser mejores seres humanos. Gracias, María. Gracias. Julita. No, estaba aplaudiendo, me pareció muy lindo eso. En realidad, los detalles no tienen tanta importancia como esa decisión de entregar nuestra personalidad a nuestro ser interno y de ir profundizando cada vez más en eso, lo mismo que nuestras relaciones sean cada vez más impersonales y más dirigidas al ser interno del otro. Sí. Esa es una cosa muy bella que la teosofía nos está inspirando permanentemente y no hay que desperdiciarla. Importa que estemos en el mundo de la familia, en el mundo de los negocios, en cualquier ámbito, pero cuando estamos con la mirada siempre fija en ese ideal, todo se va a solucionar, todo se va a mejorar. Hay que tener esa confianza. Aparentemente hay muchas crisis muy dolorosas, pero lo más importante es tener la mirada fija en esa situación de que vamos avanzando hasta que todo se entregue a lo esencial. No sí, Julita, mira, yo recordé ahorita con lo que tú dices, las palabras de Raúl Mier, cuando yo estaba en alguna ocasión con ella en las convenciones. Nos reuníamos después y a veces había preguntas, contestaba. Te hablo de los años finales de los 80s, principios de los 90s. Y en alguna ocasión yo le dije, señora, pero ¿cómo saber qué grado de desarrollo yo tengo ya, si podemos decirlo, ¿no? ¿Cómo estoy por dentro desde ese punto de vista? Y ella me dice, así, ¿cómo te llevas con los demás? Dije, ya me contestó. Ya me contestó. ¿Por qué?
Porque en la relación con los demás, a mí me salen los demonios, ¿sí? No es que los demás sean malos, es que ellos activan mis demonios. Y si yo quiero saber el grado de desarrollo, es cómo puedo yo entenderme con aquellos que no me entendían y que ahora ya me entiendo. Entonces quiere decir que he ido mejorando. Porque ya resolví el problema con mi padre, ya lo resolví con mi pareja, ya con mi hijo, con los amigos. Ya no tengo tantos conflictos, porque los conflictos no son ellos, somos nosotros. ¿Sí? Entonces, a mí me dio esa pauta Radha Burnier y me ayudó mucho, porque en ese momento yo tenía el Leo así. Y cualquier cosa tiraba yo el charascazo y no me detenía. Entonces uno aprende. Claro, maravilloso. Gracias, Julita. A ti. ¿Alguien más, María? A ver, ya pasó María Eugenia. ¿Quién más? Sí, yo otra vez. A ver, María Eugenia. Lo que pasa es que también bueno, tienes que estar observándote, tienes que darte cuenta de tus reacciones a las actitudes de los demás. Y si tú estás en esa observación, o sea, puedes aprender a empezar a estar en la disposición personal de ser mejor, de corregir algo que a lo mejor tenías una reacción negativa y entonces ya aprendiste, te diste cuenta y la puedes mejorar. Sí. Sí, mira, pero también hay un factor que también tenemos que tener en cuenta. Debemos no solamente ser compasivos con los demás, sino compasivos con nosotros. Con ¿sí? nosotros. Sí, vamos a veces caer. Somos muy exigentes. Sí, exigimos mucho y debemos darnos cuenta que traemos tras nosotros cientos o miles de encarnaciones. Yo no digo cómo sea el sujeto porque todos tenemos lo nuestro. Y esas encarnaciones nos traen muchísima información que ha quedado en nosotros, tendencias, elementos. O sea, tenemos que ser capaces de ser compasivos con nosotros y entender que hay momentos en que no hemos sido capaces de tener la manera de responder como debe ser. Fíjate que el otro día le decía yo a Enrique, hay días en que uno se levanta y parece que está uno como está uno más sensible y como que está uno más a la baja para poder responder agresivamente o no estar bien. Hay días, y eso a mí de repente me ocurre, pero me doy cuenta y digo, cuidado, hoy no es un día no estás en muy buena disposición, ¿sí? Y eso ya nos ayuda a cuidar nuestras palabras, el tono de las palabras, porque a veces en el tono sacamos nuestra agresividad, etcétera, etcétera. O sea, es un trabajo, como tú lo dices, constante de observarnos. Como decía Krishnamurti, usted obsérvese cada momento y se va a conocer. Pero ese es el trabajo que todos estamos comprometidos porque nos hemos decidido ser mejores seres humanos. Y cada quien con esa compasión de que nos vamos a caer, como decía Blavatsky, 100 veces, pero te vas a levantar, tenemos que seguir adelante. No cejemos, ¿sí? Única, como decía Julita, solamente tenemos que tener en nuestra mente ese ideal único, esa inspiración única. Y lo demás se irá resolviendo si nosotros no cejamos, ¿sí? Si no nos damos por vencidos, si no lo posponemos para otra encarnación, como les comentaba. Es muy fácil, porque la mayoría, en cualquier momento que el ego empieza a sentirse incómodo, ya quiere abandonar. Ya me voy con mi mamá. Y a veces en las ramas ocurre, ¿no? Hay una serie de dificultades entre los miembros y hay ya no quiero venir, ya me voy. ¿Qué fácilmente te diste por vencido en la primera? ¿Sí? O sea, nos falta todavía esa parte de ser más perseverantes, pero también más compasivos. Gracias, María. ¿Alguien más, chicos? Isaac, Sí. quería decir algo. En Sí. el tema de la autoobservación, muchas veces uno empieza a autoobservarse, como siempre estamos recomendándonos, bueno, eso de darnos cuenta, ¿no? Estar mirando tus reacciones o lo que hay dentro de ti. Y lo extraño es que cada vez descubres
más sombras, ¿no? O sea, uno Hombre. dice, piensa que está trabajando y piensa que está, bueno, ya vencí esto, y de pronto sale algo y te das cuenta que todavía hay muchas semillas ahí que no se han podido trabajar. Entonces, a veces te entra frustración, te entra desilusión. Sí, sí. Ya trabajé eso, yo ya pensé que había pasado eso, y sin embargo, hoy día encontraste que hay una cosa más. Entonces, es estarse autoobservando continuamente, no más bien, no te lleva de repente a sentirte a veces decepcionado de ti mismo, decepcionado del trabajo que haces, y al final no hiciste nada, no, o lo poco que hiciste no fue lo suficiente, y cuánto más tiempo y cuánto más vas a encontrar más sombras y sombras, ¿no? O sea, eso no te lleva a un estado, digamos, a una situación psicológica, o si se quiere, anímica, particularmente, definitivamente no es que te dejes vencer, porque tú sabes que acá hay que seguir y seguir y seguir, pero hay personas que no, hay personas que lo hacen y de pronto dicen, ya no quiero más eso, porque cada vez me doy cuenta que esto está muy difícil, ¿no? Como decías tú. Mira, es muy común esto que pasa, a todos nos ha pasado. En Luz del Sendero dice algo muy interesante. Dice, cuando el ego empieza a darse cuenta que ahora la ambición es lo espiritual, ahora va a empezar a dirigir sus intereses hacia lo espiritual. Y por supuesto, como es ambicioso y no le salen las cosas a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, va a generar la frustración para que tú te desvíes y dejes eso en paz. No le salió a la primera, ¿no? Entonces, el ego es muy particular. Por eso tiene sus límites en el desarrollo. Yo no digo que no logremos ciertas cosas que el ego, que le llaman las actuaciones conscientes, ¿sí? Activas, pues nos ayuda a meditar. Nos obliga, tenemos la voluntad para hacer ciertos trabajos, cambiar ciertas cosas, ir mejorando, ¿sí? Pero todo eso tiene un límite. Porque el ego siempre está esperando, ahora tengo más ambición, quiero ser más espiritual, quiero tener más. Y cuando no se da, porque nos empieza a salir todo eso que estás comentando, porque traemos del pasado muchísimas semillas, se frustra. Mientras haya frustración, es ego personal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él trata de decir, uy, esto está muy complicado. ¿Cómo vamos a hacer para que aquí se desentienda? Pues vamos a generarle esta emoción que no es agradable. La frustración a nadie nos agrada. Y te empieza a frustrar, ¿no? Y tú pues luchas, no, yo debo seguir. No hay otra. Es parte de la prueba. Es parte del proceso, mantenerte. A pesar de que tú no notes muchos, siempre tus esfuerzos van a dar resultados. Dice Blavatsky, a nadie nada se pierde. Pero el ego quiere ver cosas prontas, así que le impresionen. No, ya no digo mentiras. Y de repente, pácatelas, suelto 3. Y dice, ay, ya las dije. Qué mala soy. No, eres mala. Compadécete de ti, Rosa. No te pongas así. Mantén ese espíritu interior de perseverar y de decir, de acuerdo, ya salió esto. Ya caí acá. Me levanto e insisto. Realmente lo que ayuda muchísimo es la meditación. La meditación es lo que creo que es fundamental en esto y ayuda mucho. Sí. Entonces, persevera. Podría ser. A nadie nos dijeron. A ver, sí, ahorita. A nadie nos. Sí, Carmen. Tenemos en nuestras manos una herramienta maravillosa y que muchas veces no nos damos cuenta que la tenemos, y es la creatividad. Cuando tenemos algo que enfrente nuestro, que nos presenta un desafío, ya sea bueno o malo, da igual, porque todo nos apabulla. ¿Qué hacemos en ese momento? Recurrimos a nuestra imaginación, recurrimos a ver cómo puedo convertir esto negativo en positivo y sacar la lección de lo que estoy pasando. Esto es conectarnos con determinados planos superiores para que venga a nosotros la idea
que nos ilumine y que nos traiga la paz a nuestro ser. La vida toda, desde que nacemos hasta que morimos, es un desafío. Totalmente, desde pequeños, y es ir al colegio, es enfrentar a los profesores, luego el trabajo, en los jefes, siempre hay desafíos, pero en eso despertamos, si nos permaneciéramos en un palacio real, sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de vibración, pues no avanzaríamos. El ser humano, su signo es a través del sufrimiento avanzar. Hay otras huestes, como las huestes angélicas, que avanzan por la obediencia, pero nosotros es por el sufrimiento. Esto es como en el ordenador, que no resolvemos un problema y es error, acierto, error, acierto. Y esta es nuestra vida, este es nuestro signo. Somos los eternos héroes que viajamos en el tiempo y que estamos enfrentando siempre nuevos desafíos. Y tenemos que ser creativos y buscar en lo negativo lo positivo. Y siempre, como decía Julita, aparece la solución. Ahora, si nos retraemos en el miedo, en el pánico, en lo que sea, pues... La frustración. En la frustración creamos una cárcel alrededor nuestro, que no podemos ver hacia afuera. Y lo que llega de fuera para ayudarnos tampoco puede entrar. Porque sí, yo entiendo que a través de la meditación se logran muchas cosas, pero de pronto... También a veces, no digo que siempre, es como un pequeño paliativo a este sufrimiento material. Entonces, por media hora, 3/4 de hora, 3 horas, nos evadimos un poco de este mundo. Pero en realidad hay que enfrentarlo, pienso yo, en mi experiencia personal. Cuando yo tenía muchos problemas y muchas circunstancias muy duras, yo preguntaba a unos y a otros, ¿cómo puedo? Y todo el mundo me contestaba lo mismo. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Y yo digo, ¿y cómo lo hago? Pues hay que buscarse la vida y hay que ser creativos. Nada más. Una cosita solamente, solo una cosita. Escuché hace poco en una charla conversarse a sí mismo. Perdóname, Sí. Rosa, es que hay más preguntas de personas y ya se está acabando el tiempo. Era solo una aportación. El conversar con tu personalidad ayuda también, solo eso. Lo escuché en una charla aquí. Solo eso, gracias. A ver, Dinora, creo que aquí te tengo. Dinora, o había otra persona, pero ya se borró. Sí, gracias, Isaac. Sí, soy Dinora. Ya va. Pues en este conocimiento hermoso y nuevo para mí, en esta plática me empezó a entrar así como mucha pregunta de por dónde empiezo a entender este conocimiento para ser una mejor persona, para llegar a conocer mi sentido de la vida, para estar en conexión con mi alma. Y pues sí dije, bueno, no había dudas y interrogaciones, pero cuando tú dijiste al final y con lo de Mari Carmen y lo de Rosa, que lo que hay que hacer es ser más nobles o nobles y tener una mejor relación conmigo y con los demás, pues realmente asenté la información y pues me dejé fluir. Muchas gracias, pero sí, hasta me conmoví. Muchas gracias. A ti, Dinora. A ver, Teresa Zamora. Teresa. Ya se fue. Teresa Zamora Picasso. Ha de haber dejado el micrófono. ¿Alguien más para que empecemos a terminar? Ya son las... Lo último. A ver, si me permite. Emilce. Sí, Emilce. Lo estaba por poner en el chat. Que en realidad hay una forma de hacer la autoobservación de modo que a nosotros no nos frustre. Porque cuando aparece, como vos dijiste, la frustración es porque está el ego.
Pero Sí. hay una forma de observar plenamente en lo cual uno ve los procesos y sin calificarlos, y eso nos ayuda. Importante, digamos, sería esto, es más lo que plantea Krishnamurti. Y otra cosa, que cuando aparece un juicio acerca de lo que estamos observando, ya sea que es bueno o que es malo, eso significa que ya se metió la mente y entonces no estaríamos observando. La observación pura y además cuando Krishnamurti dice que si uno observa puramente, sin ninguna distorsión, sin que se meta esto de que esto es bueno, esto es malo, debería trascender o lo que sea, dice que eso mismo produce la transformación. Y eso realmente es interesante, pero dice, a menos, ustedes no lo van a entender a menos que lo prueben. O sea que hay que probarlo. Sí, tiene razón, y estoy de acuerdo, porque en ese sentido Krishnamurti es muy hábil y plantea